Esta primera sesión vamos a trabajar la temática de migración, igualdad y acceso a derechos en Sudamérica. Para esto hemos preparado una introducción que paso a leer a continuación. La pandemia ha agravado la precaria situación en la que se encuentran muchas personas migrantes en Chile y en Latinoamérica. Dejó en evidencia las discriminaciones estructurales en el acceso a derechos fundamentales. En ese sentido, el acceso a derechos en condiciones de igualdad es uno de los principales retos que Chile y el resto de los países de América Latina deberán enfrentar en las próximas décadas. Este ciclo de talleres, compuesto de 2 sesiones, tiene el objetivo de reflexionar sobre la protección de personas migrantes desde la perspectiva del acceso y la garantía de sus derechos humanos y fundamentales frente a las jurisdicciones internacionales y nacionales. Las exposiciones tendrán una duración de 15 minutos cada una y tendrán un comentario, como ya les comentaba, de la investigadora asociada del proyecto, Rita Lajes. A continuación, tengo el gusto de presentar a cada una de nuestras ilustres invitadas. Las vamos a presentar y así van a exponer también de acuerdo al orden que aparecen en el afiche que fue previamente conversado. En primer lugar, tenemos a la profesora Monia Clarisa Henning, que es postdoctorado en acá yo me pierdo un poco con el nombre de la universidad alemana, pero no sé si ahí la profesora Rita me ayuda. de la Universidad Rupert Karls de Heidelberg y doctorado en la Universidad do Vale dos Ríos dos Sinos, Unicinos con investigación realizado a Rupert Karls en Heidelberg. Es coordinadora y docente permanente del programa de postdoctorado en Derecho y Maestría y Doctorado de la Universidad Santa Cruz do Sul, becaria de Productividad de Investigación en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Es miembro del Consejo Superior de la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Río Grande do Sul y es profesora visitante de la París-Lodron Universitat en Austria, en Alemania y además en la Universidad Católica de Perú, investigadora visitante en Alemania, en Portugal y en España. Damos inicio a la presentación de la profesora Mon. Buenas tardes. Primeramente, me gustaría muchísimo agradecer la invitación, la oportunidad de compartir aquí algunas ideas con ustedes, la invitación de la profesora Liliana y también la profesora Rita, a quien conozco hoy, pero ya me alegra muchísimo establecer ese contacto, y los demás colegas del panel, a Rodrigo también, que está moderando los trabajos. Así que voy a intentar compartir un poco de las informaciones que tengo respecto al tema desde la perspectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad. Voy a compartir una presentación. Entonces, la temática que propongo abordar el día de hoy dice respecto a un paso anterior, por así decir, respecto al grupo vulnerable que son los migrantes, y específicamente dirigirme a la posición adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la incorporación de la noción de categoría sospechosa de discriminación y la idea que desarrolla respecto a un criterio más estricto de proporcionalidad respecto a los derechos de no discriminación y trato diferenciado respecto a los migrantes. Así que la idea sería entonces hablar un poquito sobre la noción de categorías sospechosas de discriminación, el concepto, la evolución y la posición de la Corte Interamericana, cómo la Corte incorpora la noción, la cláusula abierta del artículo 1.1 de la Convención Americana para integrar e incorporar los migrantes en las categorías sospechosas de discriminación, y cómo construye esa noción de un juicio estricto de proporcionalidad respecto a estos grupos, y así por decir, entonces incluidos los migrantes. Y en la secuencia hablar un poquito sobre la situación de Brasil, sobre cómo el Supremo Tribunal Federal no incorpora esa noción de categoría sospechosa de discriminación, no adopta un criterio más estricto de control, de fiscalización respecto al derecho a la igualdad, y específicamente
lo que tenemos en términos de jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal respecto a los migrantes, que vamos a ver que es nada. Por así decir que el tema en Brasil aún pasa lejos de ser verdaderamente un tema específicamente identificado como un problema humanitario de derechos humanos por parte de la jurisdicción constitucional. Así que para empezar a establecer los marcos teóricos de lo que hablamos, la idea de las categorías sospechosas entonces sería la noción de que estos grupos son grupos que tienen una relación directa con preconceptos, con estereotipos históricos, están directamente vinculados con esa desigualdad estructural que es tan propia de nuestro continente, tan propia de América Latina. La idea, la noción de categoría sospechosa se desarrolla inicialmente por la Suprema Corte de Estados Unidos respecto a los ciudadanos japoneses en el periodo de la invasión de Pearl Harbor, y se establece entonces esa idea de un juicio más estricto de proporcionalidad respecto a grupos como raza, con criterios respecto a raza, a origen, a religión y a no ciudadanos. Los ciudadanos extranjeros, por así decir, los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, creo que es interesante la observación, no tienen este privilegio y son considerados con base en un trato de un criterio normal de proporcionalidad. La Suprema Corte aún incorpora la noción de categoría casi sospechosa, por ejemplo, respecto a género, y el aspecto del escrutinio estricto, entonces, sería una presunción de inconstitucionalidad respecto a cualquier trato diferenciado que diga respecto a estos grupos identificados como grupos sospechosos de discriminación. Y así se establece una inversión del onus de la prueba y una necesidad de justificación más rigurosa, más intensa, más exhaustiva por parte del Estado y del legislador para justificar el trato diferenciado. Y la Suprema Corte desarrolla la idea de que el trato diferenciado sea absolutamente necesario, compelling, adecuado, narrowly tailored y temporario, o sea, y en las causas que justifican verdaderamente como necesarias se incluirían solamente la seguridad nacional, la defensa o acciones afirmativas. Y la cuestión que tenemos entonces es cómo la Corte Interamericana incorpora esa noción de categoría sospechosa respecto a los grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos a tener esa conexión. Ustedes saben que el derecho a la igualdad y no discriminación está en la Convención, en los artículos 1.1 y 24, y específicamente el artículo 1.1 es una cláusula abierta porque habla de cualquier otra condición social o cualquier otra índole que pueda generar alguna discriminación. Así que la Corte Interamericana utiliza esa abertura para ir progresivamente incorporando nuevas categorías, nuevos grupos en esta protección. Así que vamos a tener, por ejemplo, en el caso IB versus contra Bolivia de 2016, la incorporación, el reconocimiento de los refugiados, que específicamente nos dicen interese ahora. Tenemos antes de eso la orientación sexual, el criterio étnico, la opinión política, los portadores del HIV, la pobreza, y también los migrantes, que esto es interesante, son incorporados sin necesariamente la Corte hacer una mención específica a la abertura del artículo 1.1, pero de alguna manera la Corte reconoce entonces en el caso Nadezhdi Dorzema y otros contra República Dominicana de 2012 la noción de los migrantes como categoría sospechosa de discriminación y también como un grupo vulnerable. Interesante, y eso quiero destacar, es que en las decisiones de la Corte, además de esa ampliación, de esa incorporación, de esa interpretación evolutiva respecto al artículo 1.1, vamos a tener el desarrollo
de criterios más estrictos, más intensos de fiscalización y de protección del derecho de igualdad respecto a estos grupos. Así que en el caso Granier y otros contra Venezuela de 2015, que es un caso que dice respecto a opinión política, pero se ha establecido en la sentencia, en el párrafo 228, que la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose además la carga de la prueba. Así que es la primera vez que la Corte Interamericana reconoce establece la inversión de la carga de la prueba respecto a el trato diferenciado de estos grupos con la exigencia de un peso verdaderamente significativo en términos de justificación por parte de los estados. En la secuencia, en el caso González Ruiz contra Ecuador de 2015, vamos a tener una evolución más respecto a la idea de escrutinio estricto, donde la Corte establece en el párrafo 257 que la eventual restricción repite lo que había decidido en el fallo anterior y también hace mención específicamente que la Corte utilizará en el marco del juicio un juicio estricto de igualdad, o sea, adopta los criterios con el uso del principio de proporcionalidad, pero como criterio en el párrafo 256, la diferenciación y el trato diferenciado como único medio para obtener el fin deseado o que la necesidad sea imperiosa. No solamente justificada la necesidad, pero que la necesidad sea imperiosa o el único medio de satisfacción de la finalidad. Y que la argumentación, una vez más, sea exhaustiva por parte del Estado para justificar la distinción. Siguiendo en el caso Hacienda Brasil Verde contra Brasil de 2016, la Corte va a evidenciar, además del juicio de un criterio estricto, más intenso de fiscalización, que dice respecto a su actuación, la Corte establece, en el caso de Hacienda Brasil Verde, una verdadera noción de deber de protección estatal, una extensión y una intensificación de la dimensión objetiva de los derechos y establece, por lo tanto, la necesidad de una adopción de medidas específicas por parte de los estados para combatir la discriminación y la adopción de medidas verdaderamente significativas para atingir estos objetivos. En el caso IBE contra Bolivia, que dice respecto específicamente a los refugiados, una vez más tenemos la construcción, el desarrollo de los criterios, de que la finalidad no sea solo legítima, sino imperiosa, de que la medida no sea solo idónea, pero absolutamente necesaria, y que respecto a la proporcionalidad, los beneficios sean claramente superiores a las restricciones. Así que en el párrafo 241, la Corte dice que la Corte debe aplicar un escrutinio estricto que incorpore elementos especialmente exigentes en el análisis y que el trato diferente debe constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo convencionalmente imperioso. Así que es posible percibir cómo la Corte va desarrollando, incorporando juicios más estrictos, más rígidos, más duros respecto a los grupos en situación de vulnerabilidad, incorporando así una perspectiva de un constitucionalismo transformador, la perspectiva de un cambio estructural en términos de desigualdad en la región. Y así que evidentemente una protección especial que tiene en cuenta incluso también la interseccionalidad respecto a los grupos de los migrantes. Lo que pasa en Brasil podría ser nuestra pregunta. En Brasil, de alguna manera, el Supremo Tribunal Federal tiene una actuación interesante respecto a los grupos vulnerables, reconoce en unos fallos la desigualdad estructural e histórica respecto a determinados grupos, manifiesta esa comprensión, esa noción, como lo ha pasado respecto a las mujeres, como lo ha pasado respecto también a los pueblos indígenas, reconoce
la relevancia, el relieve de las acciones afirmativas y de políticas públicas para la realización de la igualdad, reconoce la existencia de un deber de protección estatal, distinguido, diferenciado respecto a estos grupos, tiene decisiones basadas en la dignidad humana, en la noción de pluralismo y también en la igualdad, pero no incorpora específicamente la noción de categoría sospechosa y no aplica un escrutinio estricto de proporcionalidad. Respecto a los grupos vulnerables, por más que se reconozca una diferenciación histórica y estructural, el criterio de análisis del trato diferenciado es basado en un juicio tradicional y normal de la proporcionalidad. Así que tenemos ahí unas distinciones respecto a la Corte Interamericana y el Supremo Tribunal Federal. La Corte Interamericana incorpora las categorías sospechosas, adopta criterios más rígidos para la fiscalización, aunque no tenga grupos definidos como hace la Suprema Corte norteamericana, así que adopta un único padrón de criterio más rígido respecto a los grupos vulnerables. El Supremo Tribunal Federal, por su vez, no establece un diálogo con la Corte Interamericana en términos de reconocer incluso una protección multinivel de los derechos. Es muy reticente respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y especialmente respecto a los grupos vulnerables, no incorpora la idea de un escrutinio más estricto de proporcionalidad y, por lo tanto, renuncia incluso a su condición de ejercer por veces el control de convencionalidad. Y específicamente respecto a los migrantes, creo que es muy significativo y muy emblemático hacer la referencia a que en el Supremo Tribunal Federal tenemos solamente una única acción, una única sentencia sobre el tema migrantes, que es una acción civil originaria del año 2020 y que no tiene específicamente una discusión respecto a la igualdad de los migrantes o a qué se puede, qué derecho o qué discriminación, qué trato diferenciado se puede o no aplicar a los migrantes, sino que tiene por objeto un estado de la federación, que es el estado de Acre, ha planteado un resarcimiento, una retribución por parte de la Unión Federal de los costos que ha tenido con los migrantes haitianos en el periodo de 2016 a 2020, así que un costo de aproximadamente 12 millones de reales. La decisión también es interesante porque de alguna manera se ha fijado en los aspectos de prueba y en el aspecto del funcionamiento más de la federación, de la repartición de competencias de la federación, que ha desarrollado argumentos respecto a los derechos de los migrantes y su condición. Así que la decisión fue que la Unión Federal ha comprobado que prestó ayuda financiera al Estado y por lo tanto no fue procedente la acción. La Ley de Migraciones de Brasil, que es de 2017, es una ley muy interesante y muy importante porque incorpora los principios humanitarios, incorpora la noción de igualdad, la noción de acogida humanitaria a esas personas, establece el deber del Estado de adoptar políticas públicas de inclusión de los migrantes, especialmente en el artículo 3, que tiene una gran cantidad de principios, todos conectados con la Constitución y que reproducen el ordenamiento jurídico internacional, pero yo diría que para más allá de la ley que tenemos, el tema de los migrantes no se ha convertido propiamente en el espacio jurídico, en el senso común, por así decir, fuera de los grupos que trabajan específicamente con derechos humanos y que tienen esa perspectiva. El tema de los migrantes no es un tema presente en el discurso, en el debate político de Brasil, tanto que no tenemos
acciones y sentencias por parte del Supremo Tribunal Federal y simbólicamente no es incorporado específicamente como un tema central de los derechos humanos. Así que entre la ley que tenemos y la realidad que tenemos y las sentencias de la más alta corte del país, tenemos un espacio muy largo para percorrer. Así que, de alguna manera, la sentencia también hace una equiparación de los migrantes con los extranjeros y les reconoce el derecho a la igualdad con base en el trato diferenciado que prohíbe la Constitución respecto a los extranjeros. Entonces, no les reconoce una condición especial en su condición de vulnerabilidad, sino que como si fuera un extranjero cualquier que tendría el derecho a recibir alguna asistencia. Esa es la perspectiva y bueno, lo más favorable que he encontrado en la fundamentación de la sentencia específicamente es la manifestación del ministro Alexandre de Moraes en el sentido de que Brasil no puede asumir un compromiso de solidaridad internacional para no cumplirlo en la secuencia y los entes de la federación se quedaran en disputa para desincumbirse de la responsabilidad y no asumir los costos. Fue lo máximo que hemos tenido en términos de manifestación basada en los derechos humanos. Así que serían muy brevemente esas las consideraciones. Agradezco por la atención. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. De muy alto valor su presentación. También son cosas que hemos estudiado en el proyecto, en cómo las clasificaciones legales a veces son insuficientes y también que su análisis, en términos del análisis de los jueces, se queda corto del reconocimiento de la categoría migrante y por lo tanto de su consecutiva protección, y a veces hay fallos que involucran a personas migrantes en que ni siquiera se menciona que lo es, en cuanto se está discutiendo principalmente su expulsión, porque en nuestro país, como también lo mencionaba usted, hay escasas herramientas jurídicas, llámese recursos específicos para accionar y mucho menos para defender el acceso a los derechos. Entonces, agradezco también la perspectiva en que compara con el sistema interamericano los desafíos que nos tocan como países de Sudamérica. Recuerden que al final de las ponencias vamos a tener un espacio de preguntas que pueden dejar en el chat de Zoom. Siguiendo con la segunda exposición, ahora vamos a el caso de Colombia, con la profesora Stephanie López. Ella es doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo, en Francia. Actualmente, investigadora del proyecto Migraciones Internacionales, Niñez y Adolescencia, del Grupo Migraciones y Desplazamientos de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Red de Movilidad de la Asociación Latinoamericana de Población, que se abrevia ALAP, de la Red de Politólogas, de la International Association for the Study of Forced Migration, de la Red Migrar, CONACYT, y de la International Public Policy Association. Sus intereses investigativos, actividad docente y profesional como consultora se centran en las políticas migratorias en América Latina, la migración de retorno y las migraciones forzadas, la niñez migrante, la ciudadanía, la gobernanza migratoria y las relaciones internacionales. Damos el paso, profesora, para su exposición. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Yo también voy a compartir muy brevemente una pequeña presentación como manera de guía. Tengo una perspectiva más diferente de la de Monia en términos de que tengo otra formación, ¿no? Que no soy abogada, pero me pareció muy interesante lo que mencionaba sobre las categorías, que esto también es algo que se ve mucho en Colombia. Primero, pues como para contexto, para las personas que están aquí hoy presentes, un poco cómo ha sido la migración venezolana y entender que Colombia pues es un país principalmente de emigración. Más del 10% de la población colombiana vive en el exterior y por lo tanto sus leyes migratorias y su política migratoria
han estado orientadas más hacia la diáspora y hacia el retorno de colombianos históricamente, como lo vamos a ver más adelante. Si ustedes se fijan, para 2014 solamente había 23.500 personas venezolanas, y si contábamos un poco más, migrantes que vienen a Colombia para reunirse con sus familias, etcétera, el número no superaba los 25.000 personas. Ahora, para no hacer fecha por fecha, pero si vemos el último cifra, que de hecho lo actualicé rápido esta presentación porque esta semana Migración Colombia nos dio datos actualizados, no teníamos datos desde enero de este año y ahora acaba de actualizar los datos. Si se fijan, en enero de 2021 teníamos 1.7 millones y ahora ya tenemos, según esos datos, 1.8 millones a agosto de 2021, lo cual es una variación entre enero y agosto de 5.7%, ¿no? Que es bastante amplio. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Y ahí precisamente quería hacer referencia a lo de las categorías. De hecho, Migración Colombia, que es la autoridad migratoria, digamos, oficial, los clasifica de esta manera. Tenemos entonces solamente de ese 1.8, 344.000 que están en situación regular, es decir, que tienen algún tipo de permiso o algún tipo de visa que les permite estar de manera regular, 1.182.000 que están en proceso, que ahorita les voy a contar, que están en proceso dentro del nuevo Estatuto Temporal de Protección, que fue sacado en marzo de este año, ya luego les voy a explicar de qué se trata, y 315.000 que están de manera irregular, es decir, que no se encuentran ni en este proceso del Estatuto Temporal de Protección, ni regularizados mediante otros permisos. Ahí, al lado derecho de la pantalla, tienen un poco el mapa de calor. Obviamente los que están en rojo es los que están primero en la frontera, ¿no? Y la parte pues gris es la Amazonía, que ahí no encontramos tanta densidad de población venezolana en estas regiones. Y ahí chiquitito pues está Bogotá, que es la ciudad que ha recibido más de 300.000 migrantes. Ahora, importante esto, el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia establece que los extranjeros disfrutan de los mismos derechos civiles, pero obviamente por soberanía el Estado puede denegar la entrada a estas personas, o sea, negar el acceso o hacer expulsiones o deportaciones, y eso queda claramente determinado ahí. Un poco cuál ha sido digamos, la trayectoria del marco legal migratorio y de protección internacional en Colombia. Teníamos desde el 2003, más o menos, como les contaba, una política más orientada hacia las diásporas, hacia los colombianos en el exterior. En 2008-2009 se empieza como a formular toda una política integral migratoria en un documento, y este documento lleva a que en 2011 se promulgue la ley 1465 sobre el Sistema Nacional de Migraciones. Entonces, desde 2011 tenemos este sistema, pero este sistema va a estar orientado únicamente a los colombianos en el exterior, y por eso mismo en 2012 se promulga la ley 1565 o la llamada ley de retorno, que es la ley de retorno de colombianos. Ahora bien, el refugio solamente se reglamenta en el año 2000, se emite el decreto en el 2013, luego se reglamenta en realidad en el 2015, que es bastante coyuntural que se reglamente en el 2015, porque precisamente para quienes de pronto no conocen todo el contexto, es en el 2015 que el gobierno de Maduro decide expulsar y deportar a población colombiana desde Venezuela. El gobierno colombiano empieza a promulgar un montón de decretos, creo que en el plazo de 6 meses se promulgaron más de 10 decretos sobre migraciones, fue un poco la locura, y luego de esta expulsión empiezan a llegar, bueno, ya venían llegando retornados desde la muerte de Chávez en el 2013, ¿no? Todo este tiempo hasta 2015, pero luego empieza a llegar
la población venezolana, digamos, en esta evolución que les mostraba anteriormente. Y pues así el gobierno colombiano empezó a crear algunos instrumentos para regularizar a esta población. En 2017, es decir, 2 años después de esta crisis de 2015, crea el permiso especial de permanencia, que tuvo 9 versiones diferentes hasta este año que se adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Este permiso les daba una permanencia de 2 años, pero les daba acceso a todos los derechos excepto a los derechos políticos, ¿no? Pero tenían acceso a salud, a educación, etcétera, etcétera. Entonces, como les contaba, quisiera como ahondar más bien en los dos instrumentos que son muy nuevos y que esto se da pues precisamente en el contexto de nuevas leyes migratorias que han salido en varios países en los últimos años. Seguramente Cecil contará de Perú, en Brasil también una nueva ley, en el caso de Chile una nueva ley que está por reglamentarse también. Y en este contexto, el 1 de marzo, entonces se adopta este estatuto temporal, que es un régimen de protección temporal. Digamos que hacia afuera hubo un error al comienzo cuando se publicitó este permiso, y es que se creía que era una protección complementaria, pues en los términos que está establecido en el derecho internacional, pero no es así. No reemplaza el estatuto de refugiado, esto es muy importante como entenderlo, y otorga este permiso por un lapso de 10 años. Ahora, estas personas podrían acceder a una residencia permanente si logran tener un pasaporte y el dinero de lo que cuesta una visa de residente, ¿no? Pero lo que vemos es que pues en Venezuela un pasaporte puede estar costando hasta $2.500 hoy en día, lo cual es absolutamente inaudito. Colombia, entre las medidas excepcionales que ha tomado, es poder que las personas puedan tener su pasaporte vencido por un lapso de 2 años. Y para Colombia, si está vencido por un lapso de 2 años, sigue siendo válido para hacer trámites eh, en Colombia. ¿Cuáles son algunas de las críticas que ha tenido este estatuto temporal? Lo que les mencionaba primero de que no es este tipo de protección que se creía que estaba unido al refugio, y que dentro de la propia institucionalidad había una confusión de si era una protección complementaria, cuando en realidad no lo es si uno lo mira desde el derecho internacional. Segundo, que para acceder a este estatuto los solicitantes de refugio deben renunciar a esa solicitud para acogerse al estatuto. Es decir, las dos instancias no son viables. Y pues este tercero, que está relacionado a que se cree que puede pasar esta persona a tener una visa de residencia, pero pues esta visa tiene altos costos, primero. Segundo, se requiere que haya un pasaporte sellado, ¿no? En un punto migratorio, cuando el estatuto temporal de protección no requiere un pasaporte sellado, solo requería que las personas hubiesen entrado a Colombia de manera regular o de manera irregular antes del 31 de enero de este año. Es decir, las personas que han entrado después del 31 de enero de este año no tienen acceso al estatuto temporal si entraron de manera irregular. Si entraron de manera regular, sí pueden todavía tenerlo. El hecho de que esto sea un decreto y que no esté, digamos, dentro de la jerarquía normativa como una ley es bastante problemático, y por eso antes de que se conectara todo el mundo estábamos hablando del tema de las elecciones, y esto puede ser un motivo de debate en las elecciones, porque el próximo presidente puede decir que este decreto no va más, y entonces ni siquiera sería por 10 años, sino tendrían un permiso por 2 años. Es una preocupación, digamos, constante que hay, no es que vaya a pasar, pero está ahí esa preocupación de que el hecho de que no esté por ley
puede, digamos, tirarse a la basura por cualquier candidato que quede elegido a la presidencia el próximo año. Eso por un lado. Por otro lado, en agosto de este año se promulgó la nueva Ley de Política Integral Migratoria, la 2136, que tuvo unos grandes debates, porque es una ley que estaba, digamos, en borradores desde el 2016, pero precisamente si uno mira el contexto en el que se dieron los debates de esta ley, pues era un contexto en donde iba creciendo el número de venezolanos en Colombia. Los congresistas decían que querían desvenezolanizar el proceso de la ley y que fuera una ley marco que cubriera al final a todas las personas migrantes y refugiadas, pero no se trabajó como una ley de inmigración, es decir, tiene en su contenido tanto colombianos en el exterior, como población retornada, como refugio, como apatria. Yo siempre digo que esta ley es un poco un potpurrí de muchos decretos que estaban sueltos, e hicieron copiar, pegar, y de ahí salió esta ley, a lo que le sumaron obviamente las obligaciones que tiene el Estado de Colombia en materia de derecho internacional de los refugiados y del tema migratorio, y también queda en esta ley lo de una migración ordenada, segura y regular, en los mismos términos del Pacto Mundial, eh, etcétera, etcétera. ¿De qué carece esta ley? Pues precisamente de un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Para ponerles un simple ejemplo, en las discusiones en las que varias académicas participamos con el Congreso, pues porque nos pedían que fuéramos a las audiencias de los debates de estas leyes. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, el enfoque diferencial no queda claramente establecido. Y para darles un poco de contexto, en la frontera colombo-venezolana hay al menos 5 grupos de indígenas binacionales y en ningún lado en la ley queda establecido nada. El argumento de que no quedara nada en esta ley era pues que ellos tienen un régimen especial, pero cuando vienen de Venezuela y pasan a los territorios colombianos, se están quedando sin el acceso a sus derechos porque hay muchos problemas, a pesar de que son binacionales, pues no todos han sacado la nacionalidad colombiana y muchos se quedan sin acceso a sus derechos por este tema en particular. Ahora, quisiera mencionar 2 puntos muy rápidos para salirnos de pronto un poco del marco normativo y legal. Y precisamente el acceso a derechos se vio muy vulnerado y hubo muchas violaciones durante el confinamiento por COVID-19. Aquí pongo solamente 3 ejemplos. Esto es parte de una investigación más grande. Para los que quieran, aquí le hago la cuña, pueden entrar a la página caminaramericas.org. Hemos hecho un estudio sobre 7 países y bueno, hubo temas como que hubo también en otros países, como desalojos, es decir, en el tema de acceso a la vivienda, pues ahí hubo una falla. También en el tema de, pues de generación de ingresos, mucha población, sobre todo mujeres migrantes, vieron agravados sus ingresos y por eso también se dieron desalojos. Y también está el tema del retorno, que ahí un poco se mete en ese debate del derecho a la movilidad, ¿no? Que vimos que en Sudamérica todas las fronteras estaban cerradas, entonces ¿en qué quedó ese derecho a la movilidad? Muchos, de hecho, desde otros países se desplazaron hacia Colombia para retornar a Venezuela, pero no tenían derecho de moverse en Colombia. Es decir, esto estaba prohibido, pero igual se dio esta movilidad a pesar de que estuviera prohibido, y ahí hubo una vulneración de derechos bien, bien grande. Se mencionaba también el tema de los debates a nivel nacional. Bueno, en Colombia el presidente Iván Duque ha hecho de su política exterior su política migratoria. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que uno escucha hablar al presidente en el exterior, digamos, se autoaplaude de las medidas que ha tomado para la población migrante venezolana, pero lo que vemos es que al interior del país no es necesariamente así, ¿no?
Hay un instrumento muy bueno que crearon este año o el año pasado que se llama el Barómetro de Xenofobia, que creo que ahora también lo están implementando Ecuador, no sé si y en Perú también, sí, que rastrea lo que se dice en redes sociales. Y les pongo este ejemplo aquí de las palabras más usadas en la dimensión de la xenofobia, digamos también por el título de esta charla de hoy. Y el tema es que a nivel local, algunas autoridades locales han emitido unos conceptos bastante xenófobos. Por ponerles un ejemplo, la alcaldesa de Bogotá ha dicho que el crimen y la inseguridad es un clásico mito de la migración, ¿no? Que la inseguridad ha aumentado por culpa de los venezolanos y esto hace que la discusión en las redes sociales aumente la xenofobia. Entonces, pues el debate en Colombia sí está muy presente y ya con esto voy a terminar. Está muy, muy presente en todas las discusiones. Eh, es un tema de debate tanto a nivel local como a nivel nacional. Y pues como les decía, hay esta preocupación de que tenemos elecciones el otro año y en qué va a quedar pues ese acceso a derechos de la población migrante que ahora les ha otorgado el estatuto. Pues veremos, ¿no? Veremos lo que se decide, veremos, haremos un análisis de las campañas políticas que vaya a haber el otro año, etcétera, etcétera. Entonces, pues es eso. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, profesora. Muy interesante la perspectiva de lo cual aborda. Me quedo para futura investigación el análisis que hace respecto a esta perspectiva latinoamericana, sudamericana, de un proceso de nuevas leyes migratorias para responder finalmente a un fenómeno que quizá no ha tenido tanta respuesta a nivel jurídico específicamente, y el análisis que hacemos de esos procesos. Al analizar nuestro caso particular en nuestro país, nos hemos encontrado con cuestiones que rayan no solamente en la ilegalidad, sino en la inconstitucionalidad, según lo que hemos podido investigar. A veces los derechos salen incluso más limitados que lo poco que encontramos en la Constitución. Esas son cuestiones que nosotros hemos enviado informes al Congreso para poner alerta respecto a esto. Pero también hay otros elementos que nacen, ¿cierto? Como por ejemplo el hecho de si es que van a generarse nuevos permisos, o si es que van a haber un enfoque de derechos o no, si van a haber mayores o menores requisitos, cuáles son los plazos. Y de hecho, la pregunta es si es que sobre la jerarquía normativa que tienen estas nuevas leyes, porque hay decretos, pero también hay leyes. Entonces, ¿cuál es el tipo de convivencia que tienen ambas? ¿Son complementarias? ¿Son contradictorias? Quizás derogatorias inclusive. Entonces podemos ver que quizás, a pesar de que hay este proceso quizás de que se van positivando algunas respuestas jurídicas al fenómeno migratorio, que quizás la respuesta que se busca no está siendo dada 100%. De ahí es donde el análisis de parte de el estudio que tenemos que hacer, creo que se tiene que enfocar en eso. ¿Cuáles son las respuestas que se esperan por parte de la sociedad? Así que le agradezco mucho por su exposición y vuelvo a recordarle a todas las personas que nos están acompañando que estamos recibiendo sus preguntas en el chat de Zoom para poder abordarlas después del comentario de la profesora Rita Lajes. Ahora les presento a la tercera ponente, a la profesora Cecile Bloin. Ella es profesora en Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Versalles, en Francia, máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III en Madrid, España, máster en Derecho, mención estudios bilingües de los derechos europeos, especialización en Derecho Español, Derecho Francés, por la Universidad de París, en Francia, especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de derechos humanos por la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina. De 2016 a 2020 fue investigadora principal de la línea temática de movilidad humana del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP. Forma parte del Grupo Caminar,
análisis comparado sobre migración y desplazamiento internacional en las Américas del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la PUCP, Pontificia Universidad Católica de Perú, y del proyecto Inmovilidad en las Américas y del Grupo Trabajo Migración Sur-Sur de la CLACS. Sus temas de investigación están centrados en los derechos humanos y la migración, las políticas migratorias y de asilo, las fronteras y las categorías alrededor de la migración en América del Sur. Profesora, le agradecemos por su presencia acá y le damos inicio para su exposición. Muchas gracias, Rodrigo. Primero, muy buenas tardes con todos y todas. Quisiera agradecer especialmente la invitación de la doctora Rita. Es un placer de verdad estar aquí y poder intercambiar sobre estos retos que encontramos en el acceso a derechos de las personas migrantes en tiempo de pandemia. Yo voy a compartir algunas reflexiones que, como adelantó Stephanie, forman parte de este proyecto Caminar, que yo comparto la investigación con dos colegas, quiero nombrar sus nombres, Irene Paya y Cristina Zamora, que no están el día de hoy, pero que me han acompañado en estas reflexiones que les voy a comentar. No tengo presentación, solo voy a hablar, voy a intentar respetar las 15 minutos, tengo mi cronómetro al frente, porque no veo el chat ni veo cuando estoy hablando, es un poco difícil, entonces prefiero tenerlo ahí. Gracias, Rodrigo, por la ayuda. Y voy a proponerles abordar básicamente tres grandes temas, un poco siguiendo la presentación de Stephanie. Me gustaría primero dar un contexto de antes de la pandemia, o el contexto un poco más país del caso peruano, que como han visto, cada país es un mundo, a pesar de compartir una zona geográfica, hay muchos retos diferenciados, entonces creo que es importante. Lo segundo es hablar de la pandemia y del concepto o de todo lo que implicó cierre con esta palabra, ¿no? Me gustaría comentarles algunos elementos. Y finalmente, el tercer punto va a estar dedicado a más el acceso por sí a derechos, pero planteado más en términos de entre la protección que se supone que ofrecían los estados y el abandono, ¿no? El abandono que se dio en muchos países a la población migrante, ¿no? Así lo voy a estructurar. Entonces, sin más, empiezo un poco con el contexto antes de la pandemia, tomando en cuenta además que aquí me imagino que hay más público que está interesado, que conoce más el caso chileno, entonces quizás el caso peruano ahí se acerca más a lo que acaba de presentar Stephanie, es decir, un país que hace unos 5 años nunca hubiera pensado recibir tanta población migrante. Hoy en día se calcula que en el Perú viven más de 1 millón de población venezolana, y el Perú se había identificado o digamos reconocido como un país sumamente emisor, ¿no? 10% de su población vive en el exterior, una gran parte de hecho vive en América del Sur, en Chile, Argentina, que son los nuevos destinos dentro de los destinos habituales de los peruanos, que fueron Estados Unidos durante mucho tiempo, pero de ahí se amplió a Europa, Asia y también América del Sur, insisto, ¿no? Entonces, además de ser un país emisor, porque eso es algo que siempre hay que recordar, no es porque ahora recibe migración que ya no expulsa a personas. El Perú sigue teniendo una población joven que sigue saliendo para mayores oportunidades. Además de recibir migrantes y refugiados de Venezuela, también es un país de tránsito. Y eso me parece importantísimo recordarlo, porque ahora les voy a dar un ejemplo muy importante con la población haitiana, algo que pasó este año, a inicios de año, que me parece muy importante, ¿no? Entonces, es un país complejo en cuanto a flujos y que, digamos, cambia, y se calculaba, por ejemplo, en el 2020 que más o menos 3% de la población en Perú es extranjera, ¿no? Entonces, un cambio bastante grande en menos de 10 años, ¿no? El otro cambio que se vive, como bien lo introdujo Stephanie,
y también se habló un poquito en el caso brasilero, es este cambio normativo, ¿no? Digamos, esta nueva normativa que responde a una necesidad, a un ímpetu, vamos a decir, latinoamericano, suramericano, interamericano, creo que se ha demostrado muy bien hoy día, de colocar la necesidad de cambiar las normativas en materia migratoria para asumir con los compromisos internacionales y con los estándares planteados por el sistema interamericano, ¿no? Eso tomó su tiempo, los países obviamente que están mucho más adelante están Argentina, Uruguay, yo sé que muchos los conocen, Ecuador con su constitución que es absolutamente maravillosa para muchos temas, incluyendo el tema de migración, donde se va a ir reconociendo el derecho a migrar, la ciudadanía universal, estándares que van más allá de lo que plantea el sistema universal o interamericano, ¿no? Entonces, en esta línea, para volver a mi caso, en 2017 se adopta una nueva ley. No tengo el tiempo acá de contar todo lo que pasó antes, pero fue una lucha muy difícil, muy compleja. Se llevaba desde los 90 teniendo una ley adoptada bajo un enfoque de dictadura, que nunca fue reglamentada y que llevaba a una serie de vulneraciones de derechos muy importantes. Y poco a poco, con los cambios en los flujos, con la llegada de inmigrantes haitianos desde el 2010 que estaban de tránsito, con refugiados colombianos, se empieza a ver que hay una necesidad de cambiar y bueno, se llega en 2017, igual ya se tenía una ley de refugio que cumplía con los estándares, pero no era suficiente porque solo abordaba el tema de refugiados, ¿no? Esta política, esta nueva normativa que se acompaña de algunos otros instrumentos que no tengo el tiempo acá de explicar bien, pero si alguien está interesado se puede preguntar, es una normativa muy interesante que tiene un abordaje mucho más integral que la ley del 91, sin embargo, a nivel de acceso a derechos del tema que nos reúne hoy, le falta bastante. Hay algunas menciones, pero realmente el tema de inclusión y de acceso a derechos sociales está bastante ausente. Y lo poco que hay implica acciones, es decir, implica que los sectores salud, trabajo, educación trabajen y faciliten el acceso de personas extranjeras a los sistemas educativos, sanitarios, etc. Y eso, como ya se imaginan, la respuesta no ha pasado, entonces vamos a ver todos los retos que encontramos en un momento, ¿no? Y lo último que quería agregar sobre el contexto, el marco normativo que muy bien explicó Stephanie en el caso colombiano, que tampoco me alcanza el tiempo de explicar todo lo que pasó en el caso peruano, pero lo que se observa es que en el Perú, a pesar de contar con esta normativa que plantea algunas figuras interesantes para reconocer estatutos de protección subsidiaria, digamos, grupos vulnerables, se empieza con la migración venezolana, al mismo tiempo que se adopta la ley, se empieza a adoptar marcos de regularización extraordinarios y temporales bajo la figura del PTP, se llama el permiso temporal de permanencia, que se parece muchísimo al PEP en Colombia, y que de acuerdo a lo que yo analizo, a los que analizamos y los que analizamos varios, es bastante deficiente porque nuevamente es una propuesta que fue dada en varios momentos para, entonces, una parte, mejor dicho, de la población venezolana se quedó totalmente fuera porque llegó después del plazo, y la movilidad siguió dándose, como siempre pasa, y la normativa llega muy tarde, no abarca, y además un gran problema del PTP es que no garantiza el acceso a derechos y no plantea tampoco un carnet de extranjería que es la, digamos, green card, la tarjeta de residencia que acá se utiliza en el país, ¿no? Entonces fue bastante problemático. Eso es para el contexto. Y ahora entro, porque estoy en 8 minutos, a la pandemia y al cierre. Con el principio de la pandemia en marzo, al igual que en muchísimos países del mundo, como lo ha comentado Stephanie, se va a operar una primera medida, o dos principales medidas, podríamos decir, que es el cierre de frontera, que tiene un impacto a nivel migratorio que quiero comentar ahora muy importante, y también un cierre de actividades, vamos a decirlo así, un confinamiento, este lema de quédate en casa, que tiene implicancias muy diferentes
donde tenemos una necesidad de mirar que la condición migrante y cómo vivían las personas antes de la pandemia, hace que este confinamiento ha sido muy difícil para ellos, ¿no? Sobre el cierre de fronteras, pasan varias cosas con este cierre. En el 2020 es un cierre sin militarización, pero en enero del 2021 el Perú empieza a militarizar su frontera norte y la frontera con Brasil. La frontera norte es la frontera con Ecuador. No sé si han visto las imágenes bastante trágicas de población venezolana intentando entrar al país, disparos al aire frente a niños, niñas, familias. Una imagen bastante terrible que parecía sacada de cualquier otro contexto y pasaba en el Perú, ¿no? Entonces, la gravedad de esta declaración de guerra, como la hemos llamado, a nivel simbólico y a nivel de un paso menos hacia este supuesto enfoque de derechos es importante. Y la construcción también del enemigo, ¿no? Que ya comentó Stephanie, con la xenofobia en Perú pasaba, bueno, con esta militarización seguimos en este espíritu, ¿no? La militarización también se da en el contexto de Madre de Dios, con una población haitiana que busca en realidad remigrar y que se va desde Brasil hacia el norte, ¿no? Toda esta ruta que estamos viendo con México, con Estados Unidos, de la población haitiana que también sale de Chile, que eso seguramente lo van a hablar las colegas después, pero me parece importante comentarlo porque se invisibiliza muchísimo este flujo, y de hecho se habló mucho de la militarización de la frontera norte, hubo mucho más denuncias que en el caso de Madre de Dios, cuando se vio también una represión muy fuerte a la entrada porque las personas haitianas lograron entrar por el puente y fueron duramente reprimidas, luego algunas fueron expulsadas cuando las encontraron en otras zonas del país. Entonces fue bastante trágico y me parece importante mencionarlo, ¿no? Entonces, este cierre de fronteras impactó en la movilidad de las personas porque impactó en sus proyectos, en sus trayectorias, hacia en el retorno, como le decía Stephanie. No solo era querer entrar, tampoco se podía salir, y en el Perú hubo hasta muertes en la carretera porque no había transportes, ¿no? Y implicó también una violación de un derecho que me parece muy importante recordar, que es el derecho al asilo, donde sí hay, digamos, no hay duda, como en el derecho a migrar, de sí podemos construir este derecho un poco que parece como un sueño, ¿no? El derecho a ingresar a un país, el derecho a poder salir e ingresar a un país, pero en el caso del derecho al asilo tenemos, claro, los estándares a nivel jurídico, y sin embargo durante todo este año y medio se ha negado la posibilidad de poder pedir asilo en frontera, lo cual me parece algo muy importante. Y finalmente entro a mi tercera parte, y no hablé de expulsiones y demás, me van a disculpar, lo podemos ver en las preguntas si gusten. En la parte 3, lo que quiero comentarles es un punto importante que analizamos bastante en el caso peruano, que es esta idea de, frente a este confinamiento y estas medidas que tomó el Estado peruano, se decidió tomar en cuenta la situación de los más vulnerables y tomar medidas de mitigación, ¿verdad? Como en muchísimos otros países, y en este caso se tomó la idea de tener bonos económicos para la población vulnerable según algunos criterios. Y uno de esos criterios fue que estos bonos no iba a ir a ninguna persona extranjera, y sobre todo a ninguna persona venezolana. Se comentó en conferencia de prensa, en esta época había muchas conferencias de prensa para explicar la situación, las medidas que se iba a tomar por el mismo presidente de aquel entonces, el presidente Vizcarra, y él determinó que la cooperación internacional iba a hacerse cargo de la población venezolana, tal cual se dijo. Y eso me parece importante porque lo que estamos analizando en esta investigación que les comentaba es cómo el sujeto de derecho, supuestamente, que es la persona migrante, se transforma en un sujeto humanitario, como la protección social y la obligación del derecho del Estado de dejar el acceso a derechos sociales, derechos tan importantes como tener una subvención económica para subvenir a mis necesidades cuando no puedo ir a trabajar, porque en esta época no se podía salir de casa. Cuando eso se deja en manos de la cooperación internacional, vemos a qué punto hay un
abandono, hay una figura humanitaria que toma todo el espacio y no hay compromisos por parte de los estados, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos analizando, que nos está bastante preocupando, y de hecho lo que pasó en concreto en el caso peruano, lo analizamos durante la pandemia con entrevistas a actores claves, es que las propias organizaciones internacionales también hicieron sus estrategias de jerarquización. Es decir, no pudieron brindar apoyo a todas las personas. Para que tengan una idea, antes de la pandemia se calculaba que casi el 90% de la población venezolana trabajaba en el sector informal, es decir, sin contrato de trabajo, sin horario laboral, etcétera, etcétera. Y se quedaron de un día para otro sin poder trabajar, sin tener recursos. Hubo muchísimos problemas de acceso a la alimentación, es decir, una necesidad de, como les decía, 90% de 1 millón de personas, es muchísimo. Y la cooperación no podía con toda esta cantidad de personas, entonces tuvieron que adoptar criterios, que de hecho son criterios que son bastante discutibles, cómo se define quién es el más vulnerable, ahí está la pregunta, digamos, importante, clave del asunto, y ahí podemos tener una visión un poco más crítica para entender que detrás de estas preguntas estamos determinando sobre las vidas de los demás, ¿no? Y en este caso, estos procesos de jerarquización finalmente determinan una falta de acceso a derechos y la imposibilidad para estas personas de poder tener condiciones de vida digna, ¿no? Este abandono por parte del Estado hacia la cooperación internacional también refuerza una idea de que las personas migrantes no tienen su espacio aquí, no forman parte de la sociedad, ¿no? Entonces fue un mensaje también que se hizo público y que lanzó un mensaje importante que, para terminar un poco, como lo comentaba Stephanie, con el tema de xenofobia y discriminación, eso también genera, digamos, en la población este sentimiento que, bueno, en efecto, no forman parte de la sociedad, entonces tienen que seguir teniendo programas, proyectos desde la esfera privada, desde la cooperación internacional para atender sus necesidades, ¿no? Y eso nos parece sumamente problemático y nos parece que tenemos que empezar a conversar esto con todos los actores involucrados, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que rápidamente puedo compartirles y obviamente hay muchos temas que podríamos comentar con mucho más profundidad, pero bueno, por razones de tiempo me quedo aquí y estaré atenta a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Efectivamente, son hartos temas los que usted expuso. En realidad, creo que la perspectiva de derechos siempre ha estado ausente del tratamiento de las personas migrantes a nivel del ordenamiento jurídico, del tratamiento de los jueces. Lo veníamos hablando un poco con las presentaciones anteriores, pero también se amplía la mirada respecto a qué tipo de acceso y qué tipo de derechos se está accediendo, ¿cierto? O sea, hay derechos efectivamente que las personas tienen en tanto su titularidad de personas, ¿cierto? Prerrogativas naturales a todas las personas, pero también hay algo así como un campo jurídico de derechos migratorios que está siendo vulnerado, ¿cierto? Ha hablado de refugio, de asilo, tema de la movilidad, de seguridad e integridad que toman otro matiz en este contexto. Entonces son varias cosas y muchas veces vemos que a nivel de los jueces, cuando entra el enfoque de derechos humanos es cuando se empieza a incorporar esta perspectiva un poco más amplia, pero no así una cuestión tan explícita en nuestro ordenamiento jurídico ni en el razonamiento de los jueces. Entonces, por cierto que hay que avanzar en esa ampliación del concepto de qué derechos y qué tipo de acceso. Les agradezco a las tres por su tremenda exposición, pero esto no ha terminado todavía, porque le damos el paso a nuestra querida profesora Rita Lajes, porque ahora viene su exposición. Les cuento que ella es magíster en Derecho por la Universidad de Coimbra, Portugal, es profesora asistente del Departamento de Derecho Internacional e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y ella es investigadora asociada de nuestro proyecto PIA-SOS 18008, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y Acceso a los Derechos para la No Discriminación.
Profesora Rita, la palabra es suya. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos y todas quienes comparten estas horas de la tarde o de la noche, en el caso de quienes están en Europa, el caso de Ceci. Manifestar mi alegría por conocerlas, aunque todavía no presencialmente, pero poder hablarles y escuchar sus voces, cuyos trabajos seguía a la distancia, pero que ahora tengo de verdad esa muy intensa alegría de poder escucharlas hoy día. Y lo que voy a hacer es, un poco tomando lo que escuché de cada una de ustedes, y considerando el contexto nacional o donde me encuentro yo, en este caso en Santiago de Chile, para hacer quizás una síntesis de algunos temas que ustedes han abordado y que me parece que demuestran el tiempo único en el que estamos en América Latina por muchas razones, pero también en materia migratoria. Me parece excepcional el momento histórico en el que estamos. Y el hecho, y empezaría justamente por ahí, la migración venezolana o el masivo eso, ¿no?, de venezolanos, estos casi 6 millones o algo así, de las cifras que nos indican de personas que están fuera de Venezuela, a el desafío que eso significó y significa para la región en particular, porque esos casi 6 millones, su gran mayoría están en América Latina y particularmente en Sudamérica. Y de cómo ese éxodo, ese contexto político, ¿no?, que determinó esta movilidad forzada, diría yo, de esta población o de las personas de este país, pone o coloca en jaque lo que es la tradición jurídica en materia de migración y asilo de América Latina. Y por eso diría que era un momento histórico que no sé si los países nuestros lo han tomado en debida cuenta, porque era el momento, me parece, perfecto, o el momento exigía para que todas las bondades que están positivamente consagradas en las legislaciones ordinarias, en las constituciones, en los pactos o tratados de que son parte los estados de América Latina, se pusieran en práctica. Es decir, que ese discurso que muchos años hemos siempre escuchado por parte de las cancillerías de los países, de cuán estos países de Sudamérica están comprometidos con el respeto de los derechos humanos de todas las personas, incluidas de las personas migrantes, era el momento para ver hasta dónde ese compromiso político efectivamente estaba siendo asumido en la práctica. Y lo que lamentablemente, quizá de mi punto de vista, pero creo que las ponentes comparten un poco, dado vuestras mismas ponencias, es que la realidad nos enseñó que estamos muy lejos de estar a la altura de esos compromisos jurídicos asumidos en el pasado, porque es fácil asumir compromisos de respeto de derechos humanos cuando somos países de sanidad de personas, ¿no? Cuando somos, como mencionó Cecín, Stephanie, pero también el caso de Brasil, cuando es una parte importante de la población nacional la que sane, ¿no?, y la que se encuentra en otros países, pero lo más difícil es asumir ese respeto o ese compromiso por los derechos humanos cuando ya son los otros, los extranjeros, que ahora han elegido nuestras sociedades para vivir. Y creo que en ese sentido, creo que los países en general están al debe con eso, y no siempre ha sido así, porque pienso justo en la migración mexicana, y pienso en lo que fueron iniciativas que se tomaron en su momento en los años 80, principios de los 20, en América Latina, por ejemplo, con las grandes migraciones de Centroamérica, que han dado origen, por ejemplo, a la Declaración de Cartagena, y donde los estados han asumido la necesidad de, por ejemplo, establecer mecanismos de reubicación conjunto, por ejemplo, iniciativas que en su momento Brasil y México estuvieron para dar lugar a la Declaración de Cartagena, y que hoy vemos que el grupo de Lima, que podría ser la instancia que fue en su momento creada en 2018 para intentar encontrar lo que sería una respuesta común, basando ya sea en la voluntad política, pero también en los compromisos
jurídicos que todos los estados han asumido al respecto, de cómo eso el grupo no ha sido capaz efectivamente de que sus integrantes pudieran dar una respuesta jurídica de protección a estas personas. Y por lo tanto vemos como de alguna forma la migración venezolana pone en causa, digamos, o nos lleva a reflexionar sobre la figura del asilo y del refugio que habéis mencionado, es decir, cómo están, porque curiosamente, tanto en los países vuestros, por ejemplo, al igual que en Chile, el asilo no fue, y el refugio no fue la respuesta regla asumida por los estados para conceder protección o para proteger las personas de Venezuela, ¿no? Fue casi siempre, hemos visto en casos de Perú y de Brasil, no, perdón, y de Colombia, y entiendo que Brasil sí decidió en algún momento aplicar la Declaración de Cartagena, y antes de en México, pero la respuesta no fue el refugio, fue la migración, y fueron siempre respuestas de protección temporal, ¿no? Respuestas pensando de que esto en 2 años a lo sumo se iba a resolver, ¿no? La situación eventualmente de Venezuela, o que las personas de Venezuela emigraran finalmente a los países tradicionales de la propia diáspora venezolana, y no fue así, y vemos que esos 2 años se transformaron se doblaron en mucho más tiempo, y que naturalmente lleva países, por ejemplo en Colombia, con la iniciativa de hoy de pensar en un plazo de 10 años de un tipo de dar alguna cobertura, digamos, de protección. El caso de Chile fue muy similar también. Con la visa se decidió utilizar o crear una visa administrativa en el 2018, la visa de responsabilidad democrática, que justamente también estaba pensada para 2 años que están terminados, que supuestamente esa visa diría que las personas podían después solicitar las visas temporarias que establece la ley, pero hay inúmeros problemas para que las personas de Venezuela puedan pasar de esa visa de residencia de responsabilidad democrática a una visa de residencia temporaria. Vemos también que la respuesta terminó siendo, aparte de la creación de esas visas migratorias de carácter temporal, fue también las medidas de regularización, pero una regularización o medidas que son muy insuficientes, porque esa regularización no llega a todas las personas que sí efectivamente necesitaban de ser regularizadas, porque al igual que en Colombia, en Chile también, el proceso de regularización, que la nueva ley, que todavía no está en vigor, pero su artículo 8 transitorio permite la regularización, pero solo para las personas que han entrado de forma regular, ¿no? Todas las otras, y son muchas las que entraron por pasos no autorizados, sin la debida documentación, quedan fuera de ese proceso de regularización extraordinaria. Y por lo tanto las vías legales o las soluciones legales que se han dado son más el número de personas, diría yo, que quedan fuera de ella o que se puedan amparar a esas medidas de regularización que las que efectivamente lo hacen. Igualmente el tema que habéis tratado de la xenofobia y que estos grupos migrantes sienten en estos países que ahora se convierten también ellos forzadamente por la situación en Venezuela en países de recepción, conocen. En caso de Chile también es particularmente visible en el tema de la xenofobia, del racismo, que están sometidas y por parte del Estado de medidas incluso estatales, digamos, y particularmente de ciertas nacionalidades más que otras. El caso más extremo es naturalmente la población proveniente de Haití, que son dentro de los varios grupos de migrantes, aquellos que muy probablemente sufren ese trato discriminatorio y que en los casos más graves lleva a la muerte. Pensemos en el caso de Chile, el caso paradigmático de Flor Bin, de una señora proveniente de Haití que por una
incomprensión también de las autoridades nacionales, de entender lo que es la maternidad, de cómo es la vida, o de entender que hay otras formas de vida, lleva no sé si una serie de malos entendidos y de actos arbitrarios y que llevan finalmente a la muerte de esta mujer. Y también diría que lo interesante es que todos nuestros países conocen legislaciones ahora, hay un intento por establecer nuevos marcos regulatorios de la migración internamente, ¿no? Igualmente en Chile, en 2018 se da un nuevo impulso a un proyecto que había entrado para ser discutido en 2013 por el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, en el primero y segundo mandato, y que finalmente es aprobado este año, pero todavía carece de su reglamento respectivo para entrar en vigor, pero es un contexto muy especial, ¿no? Porque es ella llega, se tiene que legislar teniendo conciencia que ahora somos un país de recepción. Hay todo el contexto venezolano, la presencia de personas de Haití, y también de cómo políticamente un tema, al contrario, aquí quizás hay una diferencia de lo que nos comentaba la profesora Moni en Brasil. Acá aquí en Chile el tema está bastante es muy activo, digamos, en el discurso, en el debate político, y en plena campaña presidencial es parte, digamos, de esos debates, y hay casi medidas para todos los gustos, desde candidatos que proponen la construcción de vallas en las fronteras chilenas, que son larguísimas, hasta medidas que pudieran tener o sentido contrario, digamos, un enfoque de derechos humanos. Igualmente la pandemia en Chile también nos mostró el abandono por parte del Estado y de las medidas que se han utilizado a la población migrante, sobre todo los que más carecen de ellas, de esas medidas de protección, que son las personas en situación irregular, ¿no? Y cómo todo eso genera finalmente, y ese abandono yo diría se ve mucho en el episodio de hace unos meses en la frontera, en la ciudad de Iquique, en que un número importante de personas, la mayoría de Venezuela, que vivían en las plazas públicas de la ciudad, en la Plaza Brasil, se llamaba curiosamente, pero eso se da en contexto de que las personas van llegando al país, pero no hay una capacidad de respuesta relativamente rápida por parte de las autoridades nacionales de crear medidas de acogida temporaria, independiente de la situación migratoria en que cada uno se encuentra, pero la necesidad de resolver en lo inmediato dónde quedarían esas personas cuando llegan de forma irregular, y simplemente ellas fueron ocupando los espacios para poder vivir, ¿no? Y ese abandono finalmente lleva también a un confronto social importante en la ciudad de Iquique entre los que están, entre los nacionales o los residentes más antiguos y estos nuevos habitantes. El hecho también de que en Chile, al igual que entiendo que en las legislaciones de vuestros países, también el mantra de la ley migratoria o de una ley de migración segura, regular y ordenada aparece en los textos, en la referencia a ello, pero cuyas autoridades, por lo menos en el caso de Chile, si bien las nombran, muchas veces no son capaces de darles contenido a ese eslogan, ¿no? Es decir, ¿qué significa para los estados? ¿Qué obligaciones específicas se implican para los estados tener esa migración segura, regular, ordenada? Porque más bien la respuesta, también en el caso de Chile, fue una suerte de militarización de la frontera, ¿no? La respuesta fue colocar fuerzas de seguridad para cerrar, digamos, y proteger las fronteras terrestres. Y por lo tanto, y para terminar, creo que queda demostrado de cómo
pese a que la migración sea una realidad hoy común y con algunas semejanzas en la región, todavía en el caso de Brasil parece que eso no se ha traducido todavía en una respuesta por parte de la jurisprudencia constitucional más específica, más clara en materia de protección, probablemente porque no llegan casos al tribunal. No es que el Tribunal Constitucional o cualquiera ande en la calle buscando casos para resolver, hay que llegar ahí, pero esa no judicialización probablemente tiene también causas, digamos, que sería igualmente interesante entender por qué, ¿no? ¿Por qué no hay por parte en el caso de Brasil esa judicialización hasta el más alto nivel en caso de igualdad y no discriminación en materia de personas migrantes y refugiadas? Y de cómo nuestros países parecen no ser capaces de, entre ellos, de crear respuestas más o menos comunes, más o menos coherentes respecto de estos flujos, es decir, porque Chile cierra sus fronteras y significa que esas personas quedan varadas. Los migrantes varados son un reflejo de la incapacidad de los estados de la región de encontrar o de haber encontrado espacios de diálogo efectivos para crear medidas entre todos para hacer frente a este flujo que percorre prácticamente todo el continente sudamericano. Así que muchas gracias y eso, que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesora, por dar cuenta de su análisis de las exposiciones y también por parte de nuestra línea por representarnos con los asuntos que hemos estudiado durante este tiempo. Y nos han llegado algunas preguntas, las voy a leer todas para que después hacemos una ronda de respuestas. Ustedes pueden referirse a los temas que estimen y posterior a las respuestas vamos a dar un saludo protocolar de cierre. Constanza Ambiado, que también es parte de nuestro proyecto, dice lo siguiente: muchas gracias por la presentación de la profesora Henning. Quisiera preguntarle si nos puede contar algún caso donde el examen de proporcionalidad en tema migrante o indígena u otro grupo considerado vulnerable haya incorporado las relaciones sociohistóricas de dominación. ¿Qué hizo que esta mirada fuese relevante para ese caso? Y al revés, ¿por qué piensa que es tan difícil que esta mirada, con un enfoque histórico y social, se incorpore en la labor de jueces y juezas? La segunda pregunta es de nuestra directora de investigación, María Miratillo, que nos dice lo siguiente. Una pregunta a la profesora Bloey. Considerando que el Perú ha sido país expulsor y receptor, quisiera saber si respecto a la complejidad que señala, hay un trabajo de parte de organizaciones sociales y organizaciones de migrantes que sean consideradas para las políticas públicas. Pregunto esto por los interesantes datos que entrega sobre la población haitiana en particular. Y tenemos una siguiente pregunta de Sebastián Cepeda, que nos cuenta. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta apunta a saber si la experiencia del país de cada expositora ha sido relevante o no, y en qué medida la argumentación desde la Constitución en el debate jurídico-político en el acceso a derechos. ¿Hay diferencias fijadas en la misma Constitución? ¿Estas se potencian en la práctica? Y además tenemos un comentario de una siguiente pregunta de Constanza Ambiado. Muchas gracias a las profesoras por su exposición. Quisiera preguntar si tienen información o una perspectiva sobre lo que ocurre con niños, niñas y adolescentes migrantes en este nuevo escenario de movilidades en el Cono Sur, particularmente lo que está ocurriendo con el fenómeno de niños y niñas no acompañados y el vínculo con las redes de tráfico de personas, un fenómeno que en Chile vemos cada vez con más fuerza. Y también tenemos un comentario de Lifaite Nelson que nos dice: Joan Florville, ella llegó a Chile en 2017, no hablaba español, por un malentendido, como ha dicho la profesora, producía la muerte de ella, sin pensar si se entendía lo que dijeron, sin pensar en su recién nacido.
Muchas gracias por recordar el caso de Iván, con quien estamos todavía conmemorando su memoria. Estas son las preguntas, sé que algunas fueron contundentes, pero de todos modos las pueden revisitar en el chat de Zoom y les vamos a dar el paso para que puedan responder. No sé si quisieran alguna en particular partir o seguimos el orden y partamos con la profesora Moni. Como prefieran ustedes. Si quieren, parto yo con la que leía sobre el tema de NA migrantes, porque precisamente es el tema que he estado investigando desde 2017 en la universidad, precisamente sobre acceso a derechos de los niños, niñas y niñas migrantes. Y lo voy a unir con otra pregunta sobre lo que preguntaban de la Constitución y este tema, y así respondo de una vez Súper. las dos. Entonces, bueno, efectivamente, en Colombia los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a la educación de manera gratuita, sin necesidad de ser regulares o irregulares. Digamos que esto es algo de lo que el gobierno colombiano está muy orgulloso del marco de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y de los niños y niñas de 0 a 5 años están totalmente protegidos en términos de alimentación, educación, cuidados, etc. Entonces, digamos que este ha sido un punto positivo. Por otro lado, en el tema de niñez no acompañada o separada, lo que hemos venido viendo desde 2019 es, como se dice en los términos, adolescentes emancipados, entonces que han viajado solos, pero no se quedan en Colombia. Muchos siguen la ruta hacia el sur, ¿no? Hacia Ecuador, Perú, Chile. eh, Desde hace, bueno, yo creería desde este año, principios de este año, ya no se veía en el rango etario de 14 a 18 años, sino que se han empezado a ver mucho menores y de hecho se han registrado menores no acompañados de 8 años de edad. Y durante esos recorridos que hacen, pues en el caso de Colombia por Colombia, no están acudiendo a los sistemas de protección. Es decir, en ningún momento de su recorrido tienen contacto con la autoridad migratoria o con la autoridad que aquí se llama el ICBF, que es la protección, el Instituto para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En la práctica, no lo mencioné porque hay muchísima jurisprudencia para que sepas también, Rita, que acá tenemos un instrumento que se llama la tutela, que permite cubrir, pues demandar para tener acceso a lo que dice la Constitución, ¿no? Ha habido muchísimas sentencias que ha proferido la Corte Constitucional, que creo que es el único ente independiente que queda en Colombia, que ha promulgado muchas sentencias en pro de varios derechos, acceso a salud, incluso este año acceso a la identidad de una persona trans venezolana, que fue una sentencia muy buena, muy buena. Digamos que la lista de sentencias es larga, o sea, no ha sido una sola, y se recurre mucho a eso. En Colombia lo que más se recurre a eso es para acceso a la salud. ¿Por qué? Porque los migrantes que están en situación irregular no tienen, solamente tienen acceso a salud de emergencia, pero resulta que de hecho muchos han migrado de Venezuela con cáncer, con diabetes, con enfermedades que aquí le dicen de alto costo, que no son cubiertas para los migrantes irregulares, pero que a través de estas sentencias se ha logrado que se les dé, por ejemplo, el medicamento para la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, pues esos dos puntos por mi parte, creo que les agradezco mucho por el espacio, ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora quizás le podemos dar la palabra a Monia para la ronda de respuestas. Sí, muy bien. Respecto a la primera pregunta, el Supremo Tribunal Federal tiene decisiones muy interesantes respecto al derecho a la igualdad en términos de mujeres, en términos de no discriminación por motivos de raza, de reconocimiento de acciones afirmativas para inclusión en cargos públicos,
ingreso en universidades, muchas decisiones respecto a la discriminación por orientación sexual. Hemos tenido ahora en la pandemia una decisión interesante respecto a los indígenas también, donde no se ha planteado específicamente el principio de proporcionalidad, pero de alguna manera se ha reconocido, creo que por primera vez, una perspectiva más autónoma respecto a los pueblos indígenas, y la sentencia ha reconocido el derecho al aislamiento de las poblaciones indígenas como forma de protección, reconociendo su debilidad, su fragilidad en el escenario de la pandemia, y reconociendo también el derecho que tienen los indígenas de acceder a un sistema de salud que sea propio y adecuado con sus características. Así que tengan derecho a acceder no necesariamente al sistema público de salud, pero a su conformación de tratamientos y de acciones de salud. Así que la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal es interesante y tiene una perspectiva incorporada de protección de los grupos vulnerables y reconoce la discriminación estructural y histórica respecto a las mujeres, a los negros. A los indígenas no entra tanto en términos de discriminación porque tienen una posición muy paternalista aún, me parece, respecto a los pueblos indígenas en Brasil. Pero de alguna manera esos elementos aparecen para hacer evidencia de cómo la migración, el tema de la migración aún no ha logrado ese espacio estratégico en términos de discusión de derechos humanos en el ámbito constitucional. Lo que tenemos en Brasil, específicamente contestando un poco lo que ha comentado la profesora Rita, es que las clínicas de derechos humanos están haciendo, de las universidades, están haciendo un trabajo de asesorar y de dar aporte jurídico a estos grupos y a los migrantes, para que puedan regularizar su situación, para que puedan tener mínimamente sus derechos asegurados y garantizados. Pero no se ha logrado aún llegar con ciertos temas al Supremo Tribunal Federal, incluso por la manera como está estructurada, me parece, el sistema de justicia en Brasil, donde no tenemos la posibilidad de un amparo directo al Supremo Tribunal Federal. O el Supremo Tribunal Federal es una instancia de recurso de última instancia de juzgamiento en los procesos individuales, o entonces hace el control concentrado de constitucionalidad para la declaración de alguna norma. Entonces, creo que tenemos un poco de entraves en este sentido. Y respecto al trato por parte de la Constitución de 88 reconoce aspectos como la dignidad, como la promoción del bien de todos, sin cualquier forma de discriminación, cualquiera. Habla de una sociedad solidaria y en la prevalencia de los derechos humanos. Así que en términos de texto constitucional no se hace mención expresa a los migrantes o a alguna situación, pero están involucrados con todos los temas de no discriminación en el texto constitucional. Así que la posición constitucional del país es verdaderamente de reconocimiento y incorporación de estos grupos. No sé si he contestado. Gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Profesora Cecil, le damos el pase para la respuesta. Gracias. A ver, sobre la pregunta de las organizaciones migrantes, es una muy buena pregunta. De hecho, otro de los problemas en los diseños de políticas es que muchas veces no se incluyen estas organizaciones, o la misma asociatividad o organizaciones de migrantes es todavía en realidad en el Perú bastante débil, ¿no? Hay algunas organizaciones ya de población venezolana, algunas más activas que otras, hay muchos activismos por redes sociales, también es algo muy, muy común.
vamos a decir que algunas más posicionadas que otras, para decirlo de alguna manera, con también algunas posturas que pueden ser no necesariamente representativas, tienen más espacio público, ¿no? Con actores públicos, en toda esta plataforma que es la R4B, que también existe en todos los países, ¿no? Que es esta plataforma específica que se ha creado sobre migrantes venezolanos desde OIM y ACNUR, donde participan muchos actores y hay algunas organizaciones de población venezolana. Y creo que me preguntaba con relación a la población haitiana, y ahí en Perú, como hay muy pocas personas, población haitiana residente en el país, la mayor parte viene de tránsito, ahí no hay mucho asociativismo y enfrentar un montón de barreras porque la mayoría no habla castellano. Y además enfrentan barreras raciales y discriminación muy, muy aguda por temas raciales. Ahí se nota muchísima la diferencia entre los diferentes grupos, poblaciones, que creo que es algo similar que pasa en Chile, si no me equivoco, ¿no? Entonces, para esto falta mucho, pero también falta, creo, fortalecer a las organizaciones y fortalecer una agenda independiente de las organizaciones, porque luego las organizaciones más grandes dependen de recursos de organizaciones internacionales y por lo tanto también ahí su agenda cambia un poco, ¿no? Entonces eso me parece un tema súper interesante. Sobre temas constitucionales y temas de sentencia no lo abordé mucho. En Perú hay muy poco. Creo que Stephanie lo dijo muy claro, el ejemplo acá en la región es el ejemplo colombiano, no solo en temas migratorios, creo que su corte, bueno, yo no soy experta en derecho constitucional, pero definitivamente ha llevado a muchos estándares en muchos temas, ¿no? De conflicto, en muchísimos temas, y bueno, lo de migración, lo bueno es que también se ha logrado, ¿no? Lo que también creo es que es una pena tener que llegar hasta ahí también, eso es algo que hay que reconocerlo siempre. Por un lado, claro, está bueno que se reconozca y que haya recursos y que haya exigibilidad, pero por otro lado tenemos que pensar que la justicia o los sistemas judiciales no pueden responder todo, tenemos que mejorar las políticas, porque si cada persona que no se puede atender porque tiene una enfermedad y no puede ir al hospital, o temas de educación, temas sobre los cuales de verdad no debería haber necesidad, ¿no? Entonces, eso. En el Perú hay, en temas de derechos sociales, casi, de verdad no hay nada. Ahora sí hay una sentencia del Tribunal Constitucional que está bastante esperada, que es la sentencia sobre un caso también muy importante que tenemos el mismo que en Ecuador, es el tema del pasaporte y la visa. En el Perú no se exigía pasaporte y visa a la población venezolana y poco a poco, no sé si se acuerdan, se empezó a exigir a ambos. Se presentó un recurso, se ganó en primera instancia, se perdió en segunda instancia y ahora el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre esta situación. Y bueno, ahí sabemos que eso es muy complejo, depende de la composición del TC, ahora hay muchos temas políticos dentro de esto, que siempre en derecho hay que pensar esto, que no podemos verlo tanto desde una mirada puramente objetiva, creo que eso es un mito. Entonces vamos a ver qué va a pasar, hay que estar atento con esto, y creo que puede dar algunos, digamos, va a ser interesante ver cómo el tribunal se pronuncia sobre una cuestión tan importante, para volver un poco al comentario de Rita, ¿no? Que decía, bueno, tanto derecho a migrar, derecho a la libre movilidad, tanto principios que tenemos en América del Sur y en América Latina, la Declaración de Cartagena también, digamos, tanto que tendría digamos, el tribunal para tener de insumo para defender este derecho y por lo tanto, considerar que la exigencia del pasaporte y la visa no está permitida, justificada, en este caso para la población venezolana, pero quizás una reflexión hasta más amplia sobre este derecho a la libre movilidad sería lo esperado, digamos. Sería, como decía Rita, ¿no?
concretar un poco todos estos principios cuando la práctica no los requiere, pero creo que este paso va a ser difícil desde mi humilde perspectiva, por todo lo que hemos hablado, creo, a lo largo, ¿no? Por temas de xenofobia, discriminación, por temas políticos, por temas de agenda, por también un regreso a otras políticas en la región y a muchos conservadores y muchas políticas antimigrantes en el mundo entero, ¿no? Eso sobre el tema de sentencias. Y sobre el tema de niñez me pareció súper importante lo que comentaba Stephanie, y es un poco, yo no analizo en especial esto, es todo un tema que es muy poco investigado, de hecho hay muy pocas personas que lo investigan, pero lo que se ha visto en Perú es exactamente lo que decía Stephanie. Adolescentes cercanos a la edad adulta, a los 18 años, a la mayoría de edad, perdón, que si muchas mujeres embarazadas, entonces buscan a todo costo no entrar al sistema de protección, ¿no? Esos son un poco los casos vulnerables que se han identificado. Yo no tengo información de casos más jóvenes, como comentaba Stephanie, pero con esto de lo que les estaba comentando, de esta inmovilidad forzada que ha llevado los cierres de frontera, también impactó en procesos de reagrupación familiar, y también las movilidades se están complejizando mucho. Y tenemos a niños, niñas que no viajan solo, pero muchos no viajan con sus padres, viajan con otras personas, ¿no? Entonces tenemos temas bastantes novedosos para la región, quizás para decirlo de una manera que quizás veíamos más en el contexto México-Estados Unidos, Centroamérica-México, que ahora se están empezando a ver acá, y creo que ahí, si creemos que no hay preparación y no hay normas para lo que estamos hablando, en términos de infancia hay mucho por hacer, porque además hay una visión muy, en todo caso para el caso peruano, muy lejana de la Convención sobre los Derechos del Niño en general para la niñez en el Perú. Entonces, para la niñez migrante todavía hay un largo camino por recorrer. Eso sería lo que yo plantearía. Gracias. Muchísimas gracias a las tres por su participación. Ha sido una tremenda jornada, de verdad, muchas gracias. Y me gustaría darle paso a nuestra directora, María Emilia Tillú, para que pueda hacer un cierre protocolar, y después le doy el paso a la profesora Rita, que estuvo a cargo también de no solamente el comentario, sino también parte del equipo de coordinación de este ciclo. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, colega, muchas gracias a la línea 2 también por haber organizado este interesante encuentro. Solamente agradecerles por las informaciones que nos han entregado, y también invitarlas quizás a que próximamente sigamos horadando, ¿no?, en esos lugares donde hay, por ejemplo, hoy día tráfico de niños, tráfico de niñas, donde hay, digamos, experiencias terribles que tienen que pasar las personas intentando atravesar selvas, ríos, que además están cerca de vuestros países, de vuestras ciudades, tanto que quisiéramos saber al respecto, y también cuán importante es que pudiéramos también enganchar con todo lo que implica la posibilidad de que el mundo del derecho, el mundo jurídico, las ciencias sociales puedan hacer frente a lo que hoy día está sucediendo con personas migrantes por lo menos en nuestro continente. Sabemos que en el mundo entero los desplazamientos hoy día son producto, ¿no?, tanto de los hilos que mueve el capitalismo, como también yo diría esa suerte de interés por aniquilar, ¿no?, a poblaciones completas. Entonces la tarea es grande. Confío en que podamos seguir vinculados en torno a estos intereses, y bueno, quizás también en nombre de, aquí se nombró a Jean Florville, ¿no?, este racismo institucional, ¿no?, y este racismo cotidiano, esta indiferencia brutal, en donde todavía no se sabe exactamente lo que les sucedió, y que sí, nosotros pensamos, porque estamos en eso, trabajando con las organizaciones, pidiendo justicia también, y con este proyecto Anillos que en realidad tiene esta fuerza interdisciplinaria que tanto necesita quizás de otras disciplinas, ¿no?, de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura,
que ojalá pudiésemos trabajar así más adelante. Así que decirles que les agradecemos muchísimo por estar acá. Gracias también a quienes organizaron, muchas gracias a la Línea 2, y efectivamente ha sido un gran encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, también por todo el apoyo. Ahora sí, el cierre a cargo de la profesora Rita. Decía gracias, a reiterar los agradecimientos a nuestras invitadas, un gusto, como les digo, a poder escuchar la voz de cada una de ustedes. En nombre de la línea 2 del proyecto, agradecer también a quien nos escucha hoy día y quien se han tomado estas casi 2 horas para entender un poco qué es lo que está pasando en la región, que lo que ocurre en Chile no es probablemente muy diferente de los desafíos y de los problemas que están enfrentando estos grupos en esos países, en Perú, en Brasil y en Colombia, y en otros que fueron nombrados aquí, Ecuador, desde luego, y de lo mucho creo yo que todavía nos falta para poder realmente asumir o ser capaces de estar a la altura de esos compromisos que nuestros estados han asumido voluntariamente, libremente han asumido en la esfera internacional, ya sea ante las Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos o cualquier otra instancia donde se encuentren, de asumir el respeto por las personas, por todas las personas, incluidas las personas migrantes, las personas de Haití, de Colombia, de donde vengan, independiente de su color de la piel, y de que también nuestros tribunales y de que el derecho pueda también tener utilizar las herramientas que tienen su poder para obligar a los estados y a los particulares, dependiendo de los casos y de las situaciones en concreto, que esos compromisos, esas obligaciones se cumplan, ¿no? Bajo todas las circunstancias y en cualquier lugar frente a cualquier persona. Entonces ese es el desafío que tienen derecho, ¿no? De hacer cumplir la igualdad de que nos hablaba y no discriminación que nos hablaba la profesora Monia en ese sistema interamericano, y de cómo esa igualdad y no discriminación se puede ver después en lo más básico, que es en el acceso a los derechos, y particularmente a los derechos sociales, porque de ellos depende, el acceso a esos derechos depende finalmente el derecho a la vida, el más importante de todos, el que tenemos, porque es el que nos permite estar acá en este mundo. Así que agradecerles, decir al caso de Cecil, porque me acordé por el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional peruano que están esperando, que en Chile tuvimos una sentencia del TC respecto también de visas, porque en Chile se pasó a exigir también visas tanto a personas de Venezuela como de Haití, y que eso llegó, en el caso particular de las personas de Haití, llegó al Tribunal Constitucional. Recomiendo más que el voto de mayoría, el voto de minoría, porque lamentablemente la mayoría del colectivo de los jueces del Tribunal Constitucional consideró que no hubo violación al principio de igualdad y no discriminación. Creo que no hizo un correcto test de proporcionalidad, que yo creo que se hace cargo, me parece, el voto de minoría, pero será interesante incluso también para la profesora Monia, que trabaja el tema del principio de igualdad y no discriminación, probablemente ver esa sentencia reciente del, no sé, 2020 o algo, que alguien me corrige, pero son sentencias muy recientes del Tribunal Constitucional, y hay otras, incluso la profesora Liliana que participará, y aprovecho para dejarles invitados a todas a nuestra segunda sesión, que será el próximo jueves a la misma hora en este mismo lugar, y ahora dedicada a Chile, y creo que estos insumos regionales permiten darnos ahora un contexto, de entender mejor el contexto general o regional para entender ahora la bajada nacional a Chile. Y muy probablemente ahí se hará referencia a un conjunto de sentencias del 2018 hasta la fecha del Tribunal Constitucional sobre personas migrantes. La posición, no sé, no me quiero avanzar, pero no quiero ser spoiler, pero un poco titubeante. Yo creo que aún no es una posición muy fuerte que tiene el Tribunal Constitucional en materia migratoria, le causa probablemente alguna dificultad por la complejidad del tema, pero les dejo entonces la invitación a que nos encontremos en una semana más a esta hora y en este lugar. Así que para todas y todos un excelente fin de semana, y ya nos volveremos a ver en algún momento y otra oportunidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias.
Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.